Veamos, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, fundadora y directora de Conexión Migrante, y estamos hoy nuevamente en esta charla entre amigos, como cada jueves a las 7 de la tarde, hora Ciudad de México. Y como cada jueves me acompañan en esta charla Abel Domínguez, quien es el editor de la página www.conexionmigrante.com. Hola, Abel, muy buenas noches. Buenas noches. Y Selene Tapia, quien es la editora de audiencias, la encargada del Centro de Atención al Migrante, quien está a cargo del equipo que contesta sus llamadas, sus mensajes, sus WhatsApps, y que está muy pendiente de las necesidades informativas que tienen ustedes en la comunidad migrante. No olviden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Conexión Migrante aquí en Facebook, como Conect Migrante en Twitter y como Conexión Migrante Oficial en Instagram. También nos pueden llamar al 5255 5211 5814 o enviarnos mensajes a través de WhatsApp al 5255 4560 5942. También, como cada semana les recordamos, se pueden inscribir a nuestra membresía Amigos de Conexión Migrante. Esta es una membresía gratuita que les da acceso a múltiples beneficios y a Wikimigrante, este gran buscador de trámites, de procesos y asesorías que creamos para ustedes, para la comunidad migrante. Les queremos recordar a los miembros de la membresía Amigos de Conexión Migrante que a partir del mes pasado tenemos la asesoría de Blanca Sarasúa. Ella es una abogada migratoria de California y que estaremos ofreciendo 30 minutos de asesoría legal si ustedes la necesitan, pero solamente si son amigos de Conexión Migrante. Es muy fácil suscribirse, entran a la página, solamente ponen su correo, un password que les va a permitir entrar a la membresía y ahí van a poder encontrar toda la información que ustedes requieren. Y bueno, hoy tenemos pues un programa muy especial. Tenemos invitados del INAI quienes nos van a hablar de por qué es importante proteger tus datos personales como migrante. Nos van a decir cómo hacerlo, pero además de todo, nos van a contar por qué es importante la transparencia en un país como México. Y bueno, pues les quiero dar la bienvenida. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Primero a Mariano Tello, quien es el director del Centro de Atención a la Sociedad del INAI. Mariano, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar nuevamente aquí en el programa contigo, con el doctor Sergio Octavio Contreras también. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, Sergio Octavio Contreras Padilla es el director de promoción del INAI y también nos acompaña esta noche para conversar con nosotros sobre los temas que interesan a los migrantes. Sergio, muy buenas noches. Hola, Pati. Un gusto estar nuevamente aquí en este espacio. Un saludo a tus colaboradores y a mi compañero Mariano. Esperemos que sea una tarde muy productiva y de mucha información. Así es. Y bueno, aquí vamos a estar muy pendientes de todas las dudas, las preguntas que tengan ustedes. Y a mí me gustaría que iniciáramos para volver a explicarle a la gente. Bueno, primero les voy a saludar. Misael Hernández Gregorio, buenas tardes, saludos. Manuel Morales, saludos. Primero les quería preguntar, me gustaría que nos explicaran qué es el INAI, con qué se come, para qué sirve y por qué es importante que los migrantes, no únicamente los migrantes mexicanos, sino los migrantes de otros países que están cruzando México, conozcan al INAI. No sé quién quiere empezar, si Sergio o Mariano. Sergio, adelante. Bueno, mira, el INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es un organismo autónomo constitucional que se crea a partir de una serie de movimientos sociales que se vienen dando a principios del año 2000, 2001 por allá, donde una parte de la población, sobre todo académicos, periodistas, investigadores, comienzan a empujar este tema. El tema era el siguiente: veníamos de, digamos, de un sistema político
donde la información pública pertenecía al Estado. Entonces, digamos que por lógica, y sobre todo en la década de los 90, hubo una especie de revolución a nivel internacional sobre estos nuevos derechos que no estaban todavía reconocidos, pero esto nace principalmente en Europa y en Estados Unidos, donde hay un empuje para tratar de cambiar este paradigma y decir que, bueno, ahora la información que está en propiedad del Estado o de las instituciones públicas pertenece a los ciudadanos por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos es porque los procesos de generación de información que llevan a cabo las instituciones públicas, las dependencias, los gobiernos, las autoridades, los tribunales, todo el ejercicio informativo que generan, ¿no? Es desarrollado con recursos que a su vez son recolectados de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, si una presidencia municipal, por ejemplo, con recursos públicos instala en una calle un alumbrado nuevo, lámparas, por ejemplo, o con recursos públicos va y pinta una escuela, ese dinero, digamos que no sale del bolsillo del presidente de la República. Ese dinero proviene de los impuestos de los ciudadanos de ese municipio. Entonces, ese digamos que es la principal lógica por lo cual hay esta efervescencia de leyes y a partir de estos cambios que se generan en esta época, aparece un nuevo marco normativo en nuestro país y de este marco normativo surge estos institutos de transparencia, incluyendo el INAI, que ahora están dedicados a proteger el ejercicio de estos derechos. Número uno, que las instituciones públicas sean transparentes, que visibilicen su vida diaria, su vida interna. Dos, los ciudadanos tienen el derecho y la capacidad del ejercicio de solicitar información pública que tienen estas entidades de interés público o estas instituciones públicas. Y tres, la última facultad que se le han dado a estos institutos, incluyendo al INAI, es la protección de los datos personales que son recolectados tanto por instituciones, entidades públicas, gobiernos, autoridades, como también por particulares, como por ejemplo un hospital particular o cuando una persona va y saca un crédito en una tienda departamental, pues ahí deja cierta información de su vida privada. Entonces, esta es la funcionalidad ahora de estos institutos y del INAI que están protegiendo derechos considerados como de la cuarta generación. A ver, Mariano, ¿por qué es importante proteger nuestros datos personales en general? Y te diría, y con los migrantes en lo particular. Es importante proteger los datos personales y hay que dimensionarlo, porque a veces nosotros pensamos que el simple hecho de nuestro nombre, el simple hecho de nuestra edad, tal vez el correo electrónico, no son cosas que son importantes. O sea, a final de cuentas mi nombre se lo doy a cualquier persona, la edad la puede saber fulanito o perenganito. El asunto es que conforme nosotros empezamos a brindar más datos personales, se empieza a crear una radiografía de nuestra persona, ¿sí? Tal vez no nos han visto cara a cara, pero en el instante en que sé tu nombre, tu edad, tu dirección, tu fotografía, y empezamos a alimentar toda esta información, empiezo a conocerte a ti y a identificarte como individuo dentro de los millones de personas que existen en nuestro país y en el mundo. Entonces, en el momento en que empiezan a identificarte como tal, vamos, pueden empezar a suceder diversas situaciones que pueden ser no agradables para las personas. A eso nos referimos nosotros cuando, bueno, hay que proteger los datos personales. Y hay muchos ejemplos que puede haber al respecto sobre el mal uso que se le da a nuestros datos. Les voy a dar uno increíblemente sencillo que a muchísimas personas nos ha pasado. Y de pronto sucede que estás en tu casa, recibes una llamada telefónica y ya te están persiguiendo, preguntando por fulanito de tal para que, por ejemplo, pague la tarjeta de crédito. Y tú dices, ah, caray, yo no soy fulanito de tal. O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿Sí? Ejemplos como este hay muchísimos. Pero, ¿qué sucede? Pues bueno, los datos personales están volando ahí por distintos lugares, ya sea de manera física, ya sea de manera electrónica, en la red, y hay personas que, vamos, están cazando a este tipo de datos personales para poder hacer mal uso de ellos, para poder
hacer delitos, cometer chantajes, hacer usurpación de la identidad. Por eso es importante, no solo para los migrantes, sino para todas las personas, que empecemos a darle esa importancia a la protección de nuestros datos. ¿Por qué? Porque como de pronto creemos que no importan tanto, los regalamos a diestra y siniestra. O sea, hay una aplicación gratis. Sí, 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 doy mis datos. Oye, te regalamos una dona si llenas este formulario. Ay, claro que sí, una dona, ¿no? Ya, y uno hasta piensa, hijo, ya me los hice mensos, ¿no? 15 pesos, ya me los gané yo. Pero tu información personal vale más que esos 15 pesos de la dona. Entonces, esa es la importancia de esto. ¿Y cómo están protegidos los datos personales en México, Mariano? Mira, en nuestra Constitución, en el artículo 6 y en el 16, se establece el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales y a su vida privada. Entonces, de ahí es donde se emanan las dos leyes que nos apoyan para esto. La primera es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y la segunda es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Estas dos leyes van estableciendo los parámetros y vamos a decir como las reglas del juego sobre la forma en cómo se tienen que tratar nuestros datos personales y que se usen exclusivamente para los datos recabados. ¿Por qué? Porque obviamente es importante que si tú estás brindando un servicio, por ejemplo, y necesito tu información, pues vamos, es necesaria para que pueda operar el servicio o lo que yo te estoy dando, el producto, por ejemplo. Pero si se va a utilizar para otra cosa no establecida, vamos, es donde se está cometiendo estos problemas, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, el artículo 16 de la Constitución pues establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales mediante el acceso, la rectificación, cancelación, así también como la oposición al tratamiento, ¿no? En los términos que fija la ley. Es ahí de donde nosotros partimos para empezar a proteger los datos personales y, vamos, estos famosos derechos ARCO, que aquí en el INAI los manejamos. Gracias, Mariano. Voy a saludar a Eric. Eric Cartagena, buenas noches. Me gustaría saber si me pueden ayudar, pero que sea en privado. Ah, ok, Eric, es en privado. Perdón. Mándanos un mensaje en privado, te saludamos. Tonatiu Carnash, Tonatiu, buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente, como todos los jueves. Suani Mejía, triste la situación de los migrantes, cada día uno se decide más por tomar esa ruta, por adversas situaciones, inseguridad, desempleo, pobreza. Sí, hemos estado organizando aquí en Conexión Migrante las últimas semanas varios programas en Entre Amigos para hablar sobre el tema del asilo. Hay una situación muy complicada para los migrantes en este momento en la zona de América Latina, particularmente en México, que como nos hemos portado mal, como país con los migrantes en estas semanas, y muchos, por ejemplo, de los datos personales que se recaban con los migrantes es o en las estaciones migratorias, cuando son detenidos, porque a mí que no me vengan con la historia de que los salvaron, ahora nos mandan sus comunicados los del Instituto Nacional de Migración diciendo que salvaron a los migrantes, pero bueno, ahí les piden sus datos, esos datos se tienen que proteger, o cuando ustedes llegan a un albergue o la red de jesuitas o alguna red de la sociedad civil que los aloja, pues ahí también ustedes entregan datos personales que deben ser protegidos y cuidados por la institución, y si no, bueno, pues ahorita nos van a contar cuáles son las cosas que podemos hacer. Sergio, me gustaría que nos comentaras qué tipo de datos personales hay y cómo hacerle pues para cuidarlos. Bueno, efectivamente, como se ha comentado anteriormente, los datos personales son una serie es información que se genera de la propia vida privada, de la privacidad del individuo, y que permite a terceros, a otros, identificarlo o hacerlo identificable. Entonces, los datos personales, digamos que es la cara opuesta a la información pública. La información pública es aquella que por obligación las entidades de interés público, las instituciones públicas deben de dar a conocer a la sociedad, y la sociedad tiene el derecho de conocerla, ¿no? Como por ejemplo el uso de viáticos en una secretaría del gobierno, el salario de un regidor, por ejemplo.
Esa es información pública. Pero los datos personales son, digamos, información que se genera a partir del titular de esos datos de una persona, y hay de distintos tipos. Pero digamos que estos tipos de datos dependen de la forma en la cual nosotros los caractericemos. Por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos. Número 1, tenemos datos personales generales. Estos datos generales nos permiten identificar a las personas ante una autoridad, ante un trámite, ante los demás. Este tipo de datos son muy generales, como el nombre, por ejemplo, el domicilio de una persona, el teléfono de una persona, son datos muy, muy generales, y que por lo general se emplean en trámites. Entonces, una persona, por ejemplo, va a contratar un nuevo paquete de datos de Internet para su teléfono, y bueno, cuando llega a hacer ese trámite, le piden que se identifique. Entonces, se puede identificar con una credencial de lector, donde viene su nombre, por ejemplo, y es un dato general, el nombre como tal. Pero conforme la información de la persona se hace más íntima, ¿sí? Entonces aumenta el riesgo de esos datos. Es decir, el hecho de que conozcan mi nombre, pues no representa mucho riesgo en la vida pública, pero puede que haya otro tipo de datos de una persona que son más profundos y más íntimos, por lo tanto se requieren mejores medidas de seguridad que el propio nombre. Un ejemplo, la información bancaria de una persona, o sea, la cuenta bancaria, su NIP, su clave, o sea, la clave interbancaria, la cuenta. Estos datos son más, digamos, privados que el domicilio de una persona. En este sentido también entran con un mayor grado de rigurosidad la información relacionada con un proceso administrativo, alguien que tenga una denuncia, alguien que tenga un juicio. Esta información, digamos que es de mayor riesgo, si se da a conocer, que mi RFC o mi CURP, ¿no? Entonces, ese, digamos que es otro tipo de datos, que son datos que podrían vulnerar a la persona, pero que están relacionados con procesos judiciales, jurídicos o bancarios. Y hay otro tipo de datos que, digamos que son más sensibles, entre comillas, que son todavía más profundos, y que este tipo de datos incluso requieren de una mayor protección. ¿Por qué? Porque su difusión puede poner en riesgo a la persona. Puede ser víctima, por ejemplo, de una extorsión, puede ser víctima de chantajes, de acoso, de lo que decía Mariano, de robo de identidad, y en algunos casos de discriminación. Voy a poner algunos ejemplos de datos personales que son más sensibles, ¿no? Uno de ellos es el origen étnico, que tiene que ver con los migrantes, de dónde vienen. Entonces, el hecho de que un tercero sepa el origen racial de alguien, esto puede desencadenar, como ha ocurrido en Estados Unidos, actos de discriminación contra alguien por el hecho de que no es de esa comunidad, pertenece al extranjero. Lo mismo podríamos decir de información relacionada con la ideología o la preferencia política. También revelar esto, que es algo personal, puede poner en riesgo a alguien, ¿verdad? En el sentido de ser discriminado o ser atacado políticamente. Y bueno, este otro tipo de datos conlleva también lo que tiene que ver, por ejemplo, la religión que alguien practica, que muchas veces, por ejemplo, en los colegios o en las escuelas, al darse a conocer que un niño practica una religión diferente a la de los demás compañeros, puede ser víctima de discriminación. Otros datos que se recolectan en los espacios públicos y que son sensibles son, por ejemplo, los datos biométricos, ¿no? Los datos que tienen que ver con aspectos de identificación de las personas más profundos que una huella digital. Aquí entraría incluso el ADN, ¿no? Los expedientes clínicos también son datos sensibles. O sea, el hecho de saber que a fulanito fue positivo en COVID, o sea, puede generar también un problema en su vida personal. Entonces, este tipo de datos, y con esto cierro, podemos mencionarlos de esa forma, ¿no? Datos que merecen cierta protección, datos generales, datos que tienen una protección media,
y datos que son muy sensibles y que pueden desencadenar un problema en la vida personal. Gracias, Sergio. Seguimos con los saludos. Noemí Martínez Romero, buenas tardes. Saludos, Noemí. Angélica María Aguilar Mayorga, buenas noches. Saludes. Raimundo Reyes Izquierdo, tengo una duda, más de una vez me han timado con un supuesto contrato laboral para Canadá. Hasta hace poco supe que el vínculo adecuado era con ustedes. No, espérese, ahorita, ¿cuál vínculo adecuado? Porque en una ocasión me pidieron para integrarme a un servicio del Nacional del Empleo. Fue falso, llegamos más de 15 con los comprobantes de los pagos, pero no había nadie con ese nombre en la oficina. A ver, don Raimundo Reyes, ahí le va la historia. Tenga muchísimo cuidado con el tema de los reclutadores de trabajo. Tenga muchísimo cuidado, porque usted no tiene por qué pagar un solo peso para que le den un trabajo, ni en Canadá ni en Estados Unidos. Entonces, ahí le va. Nosotros no somos los indicados para los trabajos, pero sí para decirle la información adecuada y cómo se debe usted cuidar. Entonces, le voy a pedir que nos escriba en lo personal si quiere contarnos la historia. Y si no, vaya directamente a la página de Conexión Migrante y ahí tenemos una sección que se llama Trabajo, así muy facilita, donde va a encontrar usted una serie de artículos para cuidarse y saber cuando una oferta de trabajo es real o no. Creo que traemos una nota de eso, ¿no, Abel? Si la traemos, por favor, que alguien del equipo le ponga esa nota a Raimundo para que la lea y se entere y no ande cayendo en los fraudes de esta bola de canijos que son los reclutadores. Noemí Martínez Romero, una pregunta. Soy de Nicaragua, tengo 3 hijos. El padre de mis hijos es ciudadano americano, pero mis hijos, yo creo, nacieron acá en Nicaragua. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Pues los puede pedir el papá, ¿no, Abel? Sí. Ok, si quiere también escríbanos y le decimos el procedimiento que tendría que hacer. No es un procedimiento que sea rápido, es un proceso que se tarda mucho tiempo y más en estos momentos, pero esa podría ser una posibilidad para que sus hijos puedan convertirse también en ciudadanos americanos, pero no es fácil. Entonces, si quiere, escríbanos y le contamos la historia. Noemi Martínez, ya te habíamos saludado. Buenas noches. Víctor Hugo Hernández Reyes, saludos a Conexión Migrante, así como a sus invitados y colaboradores. Víctor Hugo, muchas gracias por tus saludos. Te agradecemos mucho que nos escribas. Y Selene tiene una pregunta que llegó por WhatsApp. Vas, doña Selene. Sí, nos llegó una pregunta de manera anónima al WhatsApp y justo es de ¿por qué cuando uno pone una denuncia le dan los datos a la persona que hace la agresión? Yo siento que ahí deberían de protegernos con más razón. Es la pregunta que nos hicieron por WhatsApp de manera anónima. ¿Alguno de ustedes quiere contestar algo? Lo que entiendo es esta persona puso una denuncia contra otra persona, ¿sí? Y pues esta persona se enteró de la denuncia, pues sí, se tiene que enterar si es contra esa persona. No tenemos muy claro cuál es el asunto. No sea malito, vuélvanos a escribir, o malita, vuélvanos a escribir para poder ayudarlo. Mariano, ¿en qué circunstancias los migrantes dan sus datos personales? A ver, cuéntanos. Híjole, esto tiene que ver, los datos, uno los va dando prácticamente desde hace mucho tiempo y desde todo el transcurso de nuestra vida, o vamos, de nuestro viaje también. ¿Por qué? Porque desde el simple momento que un migrante llena una solicitud, llena una encuesta, un formato, algunos boletos, por ejemplo, para viajar de un lugar a otro, o entregan documentos para recibir algún tipo de apoyo, ya estás dejando ahí tus datos personales. ¿Desde dónde más? Desde que tú realizas una compra, por ejemplo, por internet, ya estás dejando datos personales. Desde el momento en que tú tienes un servicio, por ejemplo, contratado con alguna línea telefónica de celular, ya estás dejando ahí tus datos personales. Como ya lo comentabas tú también, desde que entregas a las autoridades migratorias tu información, ya eres identificable. También en el instante, por ejemplo, en que tú llegas a algún albergue, algún centro de apoyo, en muchos de ellos tienen sus registros a la hora de ingresar o para poder registrarte, y ya estás dando ahí todos tus datos personales.
En estos casos, lo importante, que eso hay que mencionarlo, el asunto no es que no le des absolutamente a nadie tus datos personales. ¿Por qué? Porque hay servicios que lo requieren, hay productos que requieren tenerlos. Aquí lo importante es, a la hora de que uno lo va a hacer, pueda revisar los famosos avisos de privacidad. Ahí es donde uno empieza a leer para qué le van a dar uso a nuestros datos, quién va a ser el responsable y también el saber si van a estar entregándolo a terceros. ¿Por qué? Porque de pronto sucede que uno se registra y resulta que ahí entre las cláusulas escondidos sí mencionan, oye, ¿sabes qué? Tu información la vamos a compartir tal vez con todos nuestros aliados, con las personas que nos dan servicios de terceros, y es ahí cuando la información empieza a llegar a otros lugares donde nosotros inicialmente creíamos que no, donde nosotros de pronto nos enojamos y decimos, es que yo le entregué mi información a ustedes nada más en particular, no, pues es que en el aviso de privacidad se menciona cómo va a ser tratado. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque parece como muy humano este asunto de que nos dan a nosotros el aviso de privacidad, por ejemplo, y dicen que es una de las más grandes mentiras, el he leído y he aceptado el aviso de privacidad, porque las personas no lo leen. Nos lo saltamos al igual que las instrucciones para hacer muebles y un montón de cosas. Entonces, necesitamos leer eso y a todas las personas que nos están viendo y a todos los migrantes, en el momento en que uno va a entregar sus datos, oye, ¿dónde está el aviso de privacidad? ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros también nos sirve, ¿sí? Como sustento sobre lo que va a suceder con nuestros datos y también sirve para poder ejercer nuestros derechos ARCO, que era lo que les mencionaba. En esos avisos de privacidad dice cómo podemos acceder a nuestros datos, rectificarlos, cancelarlos u oponernos a que les den ciertos usos. Esos son los derechos ARCO de los que nos hablabas hace un ratito, ¿verdad, Mariano? Oye, a ver, y luego, ¿cómo puede el INAI asesorar o atender a las personas migrantes para proteger sus datos personales? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cuéntanos, Mariano. Hay varias formas, o sea, a final de cuentas, por eso se han creado leyes y hay herramientas y hay mecanismos para que los migrantes y también, pues bueno, cualquier mexicano, persona aquí, pueda utilizar estas herramientas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia para acceso a la información, obtener mucha de esta información que les va a estar sirviendo. Sabemos que a través de Conexión Migrante también pueden estarlos dirigiendo y asesorando con nosotros. Y la forma, que obviamente es mi favorita y pues digamos que voy a meter el gol, es a través del Centro de Atención a la Sociedad, que es donde yo estoy actualmente. El Centro de Atención a la Sociedad es esta oficina donde hay personal sumamente capacitado, sumamente profesional, que atiende consultas de las personas, ya sea a través de una línea telefónica, a través de correo electrónico, a través de servicio postal o atención presencial, la cual, digo, ahorita actualmente por la emergencia sanitaria no se está brindando como tal, pero por las otras formas podemos atender a las personas. Tenemos un número, el TELINAI, en el cual las personas, es un número 800, vamos, para que sea gratuito, 800-835-4324, donde todas las personas pueden marcar, uno de nuestros asesores les va a ayudar, tal cual, les va a asesorar cómo ejercer sus derechos ARCO y les va a resolver las preguntas también que tengan al respecto, ¿sí? Estas situaciones, porque de pronto hay personas que preguntan así de, oye, ¿qué me asesoras en este caso en específico, no? De pronto nos lo dicen por los comentarios o los mensajes, pero la realidad es de que en muchas ocasiones cada caso es único. ¿Por qué? Porque la persona fue de tal origen, pero realizó tal proceso y lo mandaron a otro tal lugar. Entonces, a través del Centro de Atención a la Sociedad y el TELINAI o correo electrónico, uno de los asesores les puede brindar la información, les puede decir en esta liga de internet o en este aviso de privacidad, tienes que enviar este derecho en específico, con esta información en específico. Te van a dar un plazo de tantos días para contestar y si no, nos contactas de regreso y ahora sí interviene el INAI o sea, te brinda toda la asesoría como tal y puede brindar acompañamiento. Entonces, yo digo que esa es la mejor forma porque el personal que está aquí
está capacitado, es sumamente profesional y es sumamente humano también. Entonces, todo lo que ustedes quieran comentarles, toda la asesoría que se requiera, los asesores los van a apoyar. Y eso es muy importante, Mariano, lo que comentas de que son también muy humanos, porque los migrantes en general están en situaciones de vulnerabilidad, son muy poco escuchados, son muy poco atendidos y sufren mucho el tema de queremos saber el proceso y el trámite de tal, y nadie tiene ni la paciencia ni el tiempo de atenderlos y de contestarles. Nosotros, de hecho, abrimos el Centro de Atención al Migrante precisamente por eso, porque nos dimos cuenta que había una serie pues de servicios y de necesidades que nadie estaba atendiendo con los migrantes y que bueno, nosotros lo hacemos a través de este centro de atención. Suani Mejía, los hermanos mexicanos son muy buenos. Recuerdo cuando salió la caravana de Honduras, cómo le daban comida a las personas. Se les agradece mucho. Saludos, Suani, gracias por tus palabras. Orlin Blandon, hola desde Panamá. Si salgo de Panamá a México y pido asilo a los Estados Unidos, ¿será que tenga alguna oportunidad? Porque soy de Nicaragua. A ver, Orlin, está bien difícil. Primero, las fronteras están cerradas. El tema del asilo está en una situación de limbo porque aunque la Suprema Corte reactivó el Quédate en México, no se ha determinado cómo va a operar nuevamente. Entonces, yo te diría, no te muevas, no es momento de moverse de los lugares de origen. Entendemos la urgencia y la necesidad de muchas personas, pero no es la época más adecuada. La situación en la frontera sur de México está también muy complicada y en la frontera norte, tristemente, la frontera está cerrada. Cerrada a todos los procesos, no solamente por el tema del asilo y toda esta discusión que hay alrededor de Quédate en México, sino porque está aplicado el título 42 en Estados Unidos, que esta cosa lo que significa es que Estados Unidos protege la entrada a su territorio por una situación de salud pública que en esta circunstancia pues es la pandemia. Dios los bendiga. Orlin, muchas gracias. Y bueno, pues así están las cosas no están fáciles y no les recomendamos pues moverse de donde estén para buscar asilo, ni en Estados Unidos porque están cerrados los procesos y la frontera. Y pues en México, ¿qué les voy a decir? Estoy muy avergonzada, pero ni se acerquen porque estamos de un intensito, que qué cosa. Bueno, cambiando de tema. Me gustaría mucho, Sergio, que nos comentaras los datos personales, ¿cuáles en esta era de la tecnología y de que uno da tantos datos, por qué es importante protegerlos? Y cómo los migrantes, ¿qué ocurre cuando los migrantes presentan sus datos personales en alguna circunstancia y son expuestos públicamente o recolectados sin medidas de seguridad, como ha sucedido en muchas ocasiones? Sí, bueno, este tema de los datos personales es un tema hasta cierto punto nuevo, entre comillas, al menos en América Latina, no así en Europa, donde esto ya viene discutiéndose desde hace pues ya casi 50 años. El asunto acá es que apenas nos estamos dando cuenta de que las personas tenemos el derecho de proteger nuestros datos personales. El asunto acá es que con el desarrollo de las nuevas tecnologías y específicamente con Internet y las innovaciones que de Internet se han derivado, por ejemplo, drones, videojuegos, televisiones inteligentes de alta definición, todo lo que tiene con redes sociodigitales, o sea, todos estos nuevos aparatos, Internet de las cosas, etcétera, todos estos nuevos aparatos tienen una característica en común. Son máquinas que están interconectadas unas con otras. Esta tecnología nos permite comunicarnos con otras personas, y las demás personas se pueden comunicar a su vez con otras, ¿no? Pero también nos podemos comunicar con aparatos que, entre comillas, tienen cierta inteligencia. Y a su vez los aparatos se pueden comunicar con otros aparatos. Esto es algo que parece ciencia ficción, pero es la verdad.
Entonces, un ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen mensajería de WhatsApp, ¿no? Entonces resulta que a las 2 de la mañana su teléfono automáticamente empieza una actualización y lo que hace es un respaldo de todas las conversaciones, de las fotografías, de los audios que tienen en WhatsApp. Es un respaldo que, por ejemplo, lo pueden hacer en la nube, pero ustedes no le dan ahí a aceptar. El teléfono por default lo hace. O sea, una máquina se comunica con otra máquina. Entonces, en esta era de la hipercomunicación a través de tecnologías, lo que estamos viendo es que lo que transita en estos sistemas de comunicación y aparatos es información. Ahí se difunden datos, archivos, documentos, etcétera, que pueden ser públicos, o sea, que son de interés público, o bien que por el marco legislativo esa información tiene carácter público, como los ejemplos que puse de los gobiernos y las autoridades, pero esta información también se mezcla con otros datos que los usuarios de esas tecnologías comparten en estos espacios. Estos datos pueden ser compartidos de forma voluntaria o no voluntaria. Un ejemplo es lo que mencionaba Mariano sobre las aplicaciones. Cuando nosotros instalamos en nuestro teléfono, un ejemplo, una aplicación cualquiera o en nuestra casa, por ejemplo, en estas televisiones inteligentes, pueden instalar Netflix o Disney Plus, que son aplicaciones que permiten al televisor conectarse por internet a estos servicios. Cuando nosotros hacemos eso, algo que dijo Mariano es cierto, nunca leemos las letras chiquitas. ¿Qué dice ahí, no? O sea, simplemente vemos una aplicación, por ejemplo, para recortar y dar matices a las fotografías. Dice que es gratuita, le doy a aceptar y luego aparece un abanico así grandísimo con letras muy chiquitas como unas 15 cuartillas de condiciones de privacidad. Yo no voy a leer eso, yo me voy hasta abajo y a todo le doy a aceptar, 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 porque lo que me interesa es ya tomar las fotografías. Bueno, yo no leí eso, no sé qué decía, pero resulta que ahí decía que la información que tiene mi teléfono, ¿verdad? Puede ser de acceso para esa empresa. Entonces, es un ejemplo, eso hace Facebook, por ejemplo. Entonces, esas empresas de tecnología se apropian de información de nuestra vida privada. Tienen acceso a nuestro teléfono, a nuestras galerías de fotos, de videos, a la lista de nuestros contactos, saben cuál es nuestro correo electrónico y al saber ese tipo de información saben cuál es nuestra fecha de nacimiento, ¿no? O como Google, por ejemplo, con las ubicaciones, sabe qué día fuimos a un banco, a qué hora estuvimos en un banco, qué día estuvimos en la playa, qué día transitamos de una ciudad a otra, porque tengo activado la ubicación de Google. Entonces, estas empresas recolectan esa información. Otro ejemplo es Uber, ¿no? Si alguien va a pedir un servicio de Uber para ir de un lugar a otro, o con la pandemia, que se ha hecho muy popular, estos sistemas para pedir comida como Uber Eats, ¿verdad? Uber Eats sabe si he pagado con una tarjeta Visa, Mastercard, si he hecho una transferencia bancaria para ese pago, qué tipo de comida me gusta, o sea, sabe que los jueves como sushi, ¿no? Y los domingos ceno tacos. Esa información, dices, bueno, y esa información es de mi vida privada, pero esa información está en poder de este tipo de empresas. Entonces, la pregunta que tú haces es muy certera, porque vivimos en una era tecnológica, donde a lo largo de nuestro paso por esta vida electrónica, vamos dejando, ¿verdad? Así como migajas de pan, como cuando estamos comiendo una galleta y se nos tira una migaja al piso, así vamos dejando fragmentos de nuestra vida privada. Esto se le conoce como huella digital, una huella en Internet. Otro ejemplo, si yo tengo un correo de Gmail o el servicio de Android en el teléfono, entonces para yo poder instalar aplicaciones necesito sincronizarlo con mi correo. Entonces el correo se sincroniza con Gmail. Gmail ya tiene datos míos de mi correo electrónico, pero a su vez sincroniza los datos y muchas aplicaciones de Gmail como las ubicaciones. Entonces, esta información de mi vida privada la tiene Google, la tienen los servicios de mensajería, la tiene Microsoft, la tiene Netflix. Bueno,
tan solo Facebook, el hecho de abrir una cuenta en Facebook, Facebook tiene la capacidad de recolectar 95 datos personales nuestros. Facebook sabe cuándo nacimos, sabe quién está divorciado, sabe cuándo una persona le cambió las llantas a su automóvil. O sea, decimos, esto es imposible. No, sí lo hacen. Pero ¿por qué las empresas de tecnología hacen esa recolección masiva de datos? Por una sencilla razón. La economía actual, el motor de la economía actual es la información de la vida privada. ¿Por qué? Porque esta información que es recolectada por estas compañías es utilizada para crear nuevos productos, nuevas estrategias de marketing, ¿verdad? Para vender nuevos servicios a las personas. Entonces, ya con esto voy a terminar mi participación. Resulta que entro a Instagram, ¿no? Entonces entro a Instagram, empiezo a navegar ahí y me aparece una publicidad de un cirujano plástico. Es un ejemplo. Entonces yo entro, nada más a verlo, cirujano plástico, ya, me salgo y sigo navegando. Después a las 2 horas se me ocurre abrir Facebook y me empiezan a aparecer recomendaciones de cirujanos plásticos que están más o menos ubicados a 100 kilómetros a la redonda donde vivo. Entonces, esto ocurre, es real. ¿Por qué? Porque las empresas tienen esos datos personales. Otro ejemplo, y con eso concluyo. Si alguien en su configuración de Facebook no tiene habilitado el hecho de que está casado o que no tiene hijos, es un ejemplo. Si alguien dice, o sea, yo cuando abro mi Facebook, no puse si estoy divorciado, si soy viudo, si estoy nada, ¿no? Estoy en blanco. Entonces, a esa persona le van a aparecer aplicaciones y anuncios para que se registre en otros sistemas y busque pareja. Esto es en serio, parece ciencia ficción, pero esas empresas entonces recolectan en esta era electrónica una gran cantidad de información de nuestra vida privada que no les pertenece, que nos pertenece a los titulares, pero que lamentablemente cuando no leemos estos avisos de privacidad, estas letras chiquitas, les otorgamos el poder a estas empresas para que se apropien de nuestra información personal. Sergio, estaba a punto, de hecho, de cancelar ya este en vivo, asustada, corriendo y cancelar todas mis cuentas, pero es que es cierto y así de importante es porque hacemos ya, automatizamos esos procesos en nuestra vida cotidiana y ni siquiera le dedicamos un segundo de reflexión de decir, ¿a quién le acabo de dar mis datos o qué acabo de hacer o a dónde le puse a aceptar? No sé si se acuerdan hace 1 o 2 años que salió esta aplicación que te veías viejito. Yo ya no la ocupo porque me veo viejita sin ninguna aplicación, pero te veías viejito y luego joven, ya iba todo el mundo a ver cómo se veía y obviamente... Una aplicación rusa. Sí, un robadero de datos brutal. Entonces es bien importante que estos pequeños detalles que nos contaba Sergio los tomen ustedes en cuenta, no solamente en los procesos migratorios, sino en la vida cotidiana de todas las personas. Abel, tú tenías una pregunta. Sí, bueno, ahorita que estábamos hablando de esto, salieron un tema, ¿no? Que sería como respecto al mal uso de los datos personales, ¿no? Que sería como no confiar en terceros, así que te ofrezcan muchas cosas a cambio de ciertos datos privados, que no revisar los avisos de privacidad de las páginas, tener cuidado con las redes sociales. Y entonces a mí me surgió una duda ya después de todo esto, y es la siguiente. Entonces, ¿debemos de tener más cuidado en lo digital que en lo físico? ¿O qué Bueno, aquí hay varias cosas. Uno, en la actualidad, digamos que el modelo hegemónico de organización social, vamos a llamarlo así. Hay un modelo hegemónico de organización social en la actualidad, es la organización en red. Y esta organización en red se da a través de estos aparatos. Las personas con la pandemia ahora están trabajando más en casa que en una oficina. Los estudiantes, bueno, siguen haciendo actividades a través de línea. Entonces tenemos un modelo de organización social hegemónico en red. Antes de que llegaran esas tecnologías, el modelo de organización era diferente. Y es lo que tú acabas de decir. Era un modelo material, ¿no? Entonces, si a un estudiante le dejaban un trabajo en la escuela, pues tenía que ir a una biblioteca a buscar en ficheros físicos un libro. Entonces, los libros, bueno, estos libros aquí, eran los materiales de consulta y de información. Bueno, este libro ahorita lo puedo tener en mi teléfono y se los comparto en PDF. Entonces, el nuevo modo ahora de organización es digital,
Por eso este modelo hegemónico es donde transita la información. Para contestar tu pregunta, en el modelo digital, claro que transita más información de la vida privada que en el modelo físico. Es más susceptible y más riesgosa la información en el espacio electrónico que en el físico. Un consejo que yo, bueno, que daba cuando daba conferencias, era que, bueno, si las personas quieren tener más certeza y seguridad para que no le roben, por ejemplo, sus claves bancarias, sus contraseñas, en serio, esta es una recomendación real. Deben de escribirla en un papel y ponerla abajo del colchón. Exacto, exacto. Pues sí, muchas gracias, Sergio. A ver, Eric Cartagena, soy de Honduras y si no recibo ayuda para salir de mi país, puede que hasta me maten. Por favor, necesito ayuda para salir de mi país. Eric, nosotros no te podemos dar ese tipo de ayuda, te podemos dar información. Te pediríamos que te acerques a organizaciones de apoyo a los migrantes en tu país. Está la ACNUR, está la Organización Internacional de las Migraciones. Entendemos la situación de emergencia que están viviendo muchas personas. Nuestra recomendación es que no salgan, pero bueno, en situaciones de emergencia, pues te pediría que busques particularmente a la ACNUR, que quizá te pueda orientar de una forma más cercana en tu país. Milet Santoyo, no sé qué te interesa, Milet, pero dinos qué te interesa y con mucho gusto podemos hacer algo. Probablemente sea la asesoría, nos estás dejando tu teléfono. Bueno, pues este asunto ya se va a acabar, ya nos tenemos que ir, ya queremos irnos a cenar unos tacos que dijo ahorita Sergio y se me antojaron. Pero les quiero agradecer muchísimo a Mariano y a Sergio que nos hayan acompañado nuevamente esta noche para hablar de un tema que, como lo decía hace un minuto, automatizamos procesos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con nuestros datos personales. Es muy importante que los cuiden y más si ustedes vienen en un proceso migratorio desde Centro y Sudamérica y más si ustedes como mexicanos están yendo a la frontera norte porque quieren solicitar asilo. Es muy importante que protejan sus datos. Y bueno, Mariano Tello, muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieres despedirte, y ahorita despedimos al doctor Sergio Contreras. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí, compartir un poquito de conocimiento. Mi reflexión es justamente esa: cuiden sus datos personales. No sabemos hacia dónde van, quién se queda con ellos, qué sucede, pero son sumamente importantes. Acérquense al INAI, acérquense al Centro de Atención a la Sociedad a través del teléfono, el 800-835-4324, o envíenos un correo electrónico a atención@inai.org.mx. Nuestros asesores del Centro de Atención a la Sociedad los van a apoyar, les van a dar la guía, seguimiento, conocimiento. Van a ver. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Sergio, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos todos estos pequeños detalles que debemos tener mucho cuidado. No, Pati, al contrario, para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Les agradecemos de parte del INAI y de parte de la comisionada, la doctora Norma Julieta del Río Venegas, quien es la coordinadora de esta área de la Dirección General de Promoción y Vinculación, donde mi compañero Mariano y tu servidor trabajamos. Bueno, les agradece, les envío un saludo por este espacio que nos brindan para platicar con la audiencia sobre estos temas nuevos y que de alguna otra manera nos involucran a todos, porque todos los días a lo largo de nuestras actividades utilizamos y compartimos nuestra vida privada. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Sergio, y un saludo muy grande a la doctora Norma Julieta del Río para que, a ver si para la siguiente, sí nos puedes acompañar, Norma Julieta, nos va a dar mucho gusto. Y bueno, Selene, Abel, muchas gracias por acompañarme esta noche nuevamente. Y a ustedes les quiero decir que el próximo jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, tenemos una cita para hablar de los temas que le interesan a la comunidad migrante. Estén muy pendientes, acuérdense de la membresía, tenemos unas cosas maravillosas que les van a gustar mucho cuando ustedes se inscriban y entren ahí. Y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, pórtense bien, diviértanse mucho el fin de semana, síganse cuidando, diviértanse en su casa, no salgan. Y nos vemos el siguiente jueves, 7 de la tarde. Muy buenas noches, que estén bien.